todo en mi vida, bendecida es la pasión que arde en mi corazón. Sean todos muy bienvenidos, nos volvemos a encontrar a través de este video para dar continuidad a nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Nos encontramos en el capítulo 1, versículos 15 en adelante, y hemos estado revisando algunas de las enseñanzas del apóstol, que viene resaltando algunos aspectos muy importantes respecto a la figura de Cristo, ese Cristo preeminente, el Cristo supremo, ¿no? Es uno de los grandes temas que encontramos en esta carta de los Colosenses. Y vamos a considerar hoy día versículos 18 y 19, en donde se resalta la relación de Cristo con la iglesia. Y vamos a leer estos versículos que dice así: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Nuevamente nos encontramos con algunas expresiones, declaraciones del apóstol que resaltan la persona y la figura de Cristo, lo ponen en alto, lo dignifican en cuanto a su naturaleza y en cuanto a la obra que Él ha realizado. Él es la cabeza, dice, del cuerpo que es la iglesia. La iglesia, esa nueva creación que le pertenece a Cristo. La iglesia, el pueblo de Dios. La iglesia, no el edificio, el espacio físico en el cual nos reunimos y que por estos días está cerrado y vacío. Eso no es la iglesia somos nosotros. La iglesia son los hombres y mujeres que han creído en Cristo y que hemos llegado a ser parte de la iglesia porque Cristo nos alcanzó. Es la obra de Cristo. En los versículos previos al 15, versículo 12, versículo 13, versículo 14, Pablo destaca lo que en Cristo hemos recibido y él eleva una alabanza por esa obra de Dios que nos ha alcanzado a través de la persona de Cristo. Hemos recibido una herencia, hemos sido rescatados del dominio de la potestad de las tinieblas, versículo 13. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados de nuestros pecados, versículo 14. Esa es la iglesia. La iglesia es el grupo de creyentes, hombres y mujeres que han sido perdonados, que han sido redimidos, que han sido libertados. ¿Se da cuenta? Esa es la iglesia. Y aquí la verdad que eleva el apóstol dice de que esa iglesia tiene una cabeza y esa cabeza, dice, es Cristo. Y esta analogía de cabeza y cuerpo, ya conocida por nosotros, es una figura a la cual recurre en muchas ocasiones el apóstol, y la encontramos en más de una de sus cartas, refiriéndose a la iglesia como el cuerpo. Pero aquí pone ahora la figura de la cabeza de ese cuerpo y dice que la cabeza del cuerpo que es la iglesia es Cristo. Y la figura de la cabeza nos habla de autoridad, ¿no? De la cabeza, de ahí se manda instrucciones a todo el cuerpo. Y así sucede con la iglesia. Y era importante que se comunicara esta verdad y los creyentes de esa comunidad de fe de Colosa lo entendieran, porque habían falsos maestros y se habían introducido falsas enseñanzas en aquel lugar, tratando de quitarle a la iglesia, ¿no es cierto?, su cabeza, que es Cristo. Y el apóstol está empeñado, está interesado en poder transmitir esta verdad y que los creyentes de Colosas lo pudiesen entender. Cristo es la cabeza, autoridad, soberanía.
En la iglesia no hay ungidos, en la iglesia no hay iluminados, en la iglesia somos hermanos, somos todos miembros, con funciones determinadas, distintas unas de otras, pero somos miembros, somos hermanos. Y cabeza solo hay una, y esa cabeza es Cristo. Nosotros debemos estar convencidos de esa verdad, debemos apropiarnos de lo que significa de que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Él es la autoridad. No solo significa que nosotros debemos estar dispuestos a obedecer su voz y a dejarnos guiar por Él. También nos alimenta en la confianza, en el saber que estamos seguros, que el que va delante de nosotros es el vencedor, es el Cristo todopoderoso, aquel que es la imagen del Dios invisible, aquel que es el creador de todo y a quien pertenece todo. Él es la cabeza de la iglesia. Y eso obviamente nos fortalece, nos afirma nuestra fe. Que nada entonces nos haga dudar, que nada nos haga retroceder. Y hay más bendiciones reservadas para la iglesia. Y a ellas se refiere el apóstol aquí, seguido a lo que hemos leído. Dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primogénito de entre los muertos. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a la resurrección de Cristo. Bendita resurrección. Nos llena de esperanza. Esa es una bendición que Dios en Cristo nos entrega, esperanza, vivir la vida con esperanza frente a la muerte. Hoy día el mundo se ve enfrentado a la muerte a través o por razones que ya sabemos de este contagio, de esta pandemia. Y nos vemos enfrentados a la muerte. Y cuántas vidas, miles de vidas ya ha cobrado este virus. Y ahí está el mundo, con pavor, lleno de miedo y lleno de pánico, ¿no?, de verse enfrentado a la muerte. Y si la muerte llegara a nosotros, golpeara la puerta, ¿no?, de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, sería muy difícil, sería muy duro. Sin duda generaría dolor, pena, pero no nos destruiría, no nos derrumbaría, porque sabemos lo que viene después, sabemos lo que tenemos en Cristo. Gracias a Dios por esta palabra. Qué bueno es tener esta claridad de saber que tenemos todo esto en Cristo, que todo esto lo hemos alcanzado solo por la fe en Cristo. La gracia de Dios en Cristo nos alcanzó. Y gloria a Dios por eso. Que Dios nos bendiga, hermanos. No es mucho el tiempo que podemos dedicar, son videos breves, cortos, pero lo suficiente como para poder saborear la riqueza de la palabra y alimentar nuestro espíritu. Y con esa verdad animarnos frente a este panorama que tenemos delante, tan incierto, tan duro, inquietante, pero podemos volver a esta verdad una y otra vez y tener la tranquilidad que nuestra vida está en las manos del Señor. Les invito a que tengamos un momento de oración. Yo quiero que dediquemos unos segundos. Inclina tu rostro y dale gracias a Dios por Cristo, por todo lo que en Él hemos alcanzado, por todo lo que en Él tenemos. En videos anteriores
A través de una pregunta yo les hacía reflexionar frente a todo lo que ha pasado, frente a lo que estamos enfrentados, ¿dónde teníamos puesta nuestra confianza? Si no era Cristo, entonces estos son días en que nos volvamos a Él. Estos son días en que volvamos a rendir nuestra vida, que podamos reencontrarnos con el Señor y rendirle nuestra vida una vez más a Él. Padre, gracias por tu palabra. Cuánto bien nos hace, Señor, escucharla. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, nos dirige y nos permite entenderla. Gracias por Cristo y la obra que Él ha realizado en favor nuestro. Ese Cristo glorioso, ese Cristo poderoso, que es nuestra autoridad, que es el Señor de nuestra vida. Ese Cristo que nos otorga seguridad, que nos llena de esperanza para vivir el presente, pero mirando hacia el futuro, hacia la eternidad, esa eternidad junto a ti, oh Dios. Que esta palabra nos aliente para los días que siguen, para esta nueva semana, Señor, que iniciamos. Dios amado, fortalecidos en ti, Señor, fortalecidos en ti. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, llénales tú, Señor, de tu gracia y de tu poder. Te bendecimos, Señor, y te alabamos en el nombre de Jesús. Todo en mi vida. Amén. Bendecida es la pasión que arde en mi corazón.